Bien, entonces comenzamos y vamos a retomar entonces en primer lugar el diseño de nuestra aplicación de matrices. Yo tengo aquí una figura con la que quiero destacar el uso de las últimas tres operaciones que hemos visto y algunas limitaciones que vamos a encontrar. Voy a llamar una revolución y voy a construir un cuerpo similar a este. Imagínense que esa es como una especie de boquilla que va a inyectar algún producto, va a salir por acá y va a salir también por el frente. Más o menos esa es la idea. Y vamos a retomar entonces ese concepto por acá. Voy a utilizar dos operaciones. Voy a utilizar una revolución en la cual voy a armar primero un cuerpo sólido y después voy a hacer una revolución de corte con la única finalidad de que podamos aplicarla. Ya habíamos visto en una de las clases anteriores que no ameritamos una segunda operación, pero me gustaría aplicarla para que vean que también es posible. Vamos a asignarle algunos valores por acá. Decíamos que para acotar los diámetros en una revolución medíamos de nuestra línea constructiva hacia nuestros diámetros y podíamos colocar ahí perfectamente nuestros valores diametrales. Perfectamente lo hacemos de esta manera. Ángulos también. A ver, podemos acotar algunos ángulos por acá. Y acotamos este diámetro por acá. Acotamos el largo. Yo generalmente acostumbro a dejar el centro. Les decía, tengo la costumbre de manejar las revoluciones con el origen al centro. Para eso acoto de esta manera, la mitad. Nótese que no necesito acotar el largo del cono. El, perdón. El cono queda totalmente definido con el ángulo y el diámetro mayor. Vean que el diámetro mayor, el diámetro menor y el ángulo determinan la longitud del cono. Este de aquí, esto sí lo podemos definir todavía. Le vamos a asignarle aquí un valor. Vamos a darle 10 unidades. Ahí tenemos ya, digamos, el perfil de nuestra revolución. Decíamos que si no, nosotros no cerramos, SolidWorks lo cierra por nosotros, nos advierte. Y él cierra por nosotros nuestra figura. Es más o menos parecido a lo que tengo yo por acá. Es un dibujo libre que tiene por finalidad nada más destacar las operaciones. ¿Okay? Puedo venir y editar el croquis. De nuevo, estamos haciendo una pequeña retroalimentación. Y esto lo podemos hacer más largo, por ejemplo. Podemos hacer esto de 75. ¿Lo ven? Y podemos hacer esto más largo. De tal manera de que tengamos más espacio para esto, por ponerles un ejemplo, o podamos cambiar el ángulo, por decirles, acá podemos colocar por ejemplo 15 grados, es mucho, démosle 20, ¿no ven? Y ahí nos va cambiando pues nuestra figura. Decíamos también que tenemos entonces el corte por revolución, lo vamos a llamar de nuevo aquí, es un corte por revolución. Lo hacemos también en el plano alzado, es donde hicimos nuestra figura. Alguien me preguntaba, y creo que es del grupo,
Disculpe que no le contesté, estuvimos algo atareaditos con algunos diseños por acá. Me preguntaba cómo podíamos ver en corte. El corte es este seccionado, creo que a eso se refería la pregunta, es este seccionado que activo por acá y puedo elegir el plano. En este caso convenientemente elijo el plano alzado para tener, digamos, la percepción de que la pieza está en corte. Esa función viene por defecto en todas las versiones de SolidWorks. No solamente viene en las más nuevas, eso siempre ha estado ahí. Para el que, no sé si esa era la consulta. Bien, vamos aquí a dibujar nuestra línea de ejes. Vamos a destacar un par de detalles. Yo podría hacer una copia de todo esto por dentro, pero la idea es que yo pueda trabajar, eh, digamos, de manera libre, que yo pueda hacer todo lo que yo quiera aquí. Voy a hacer este corte inclusive desde afuera, vean, ¿no? Y les enseño aquí un detalle. Yo puedo pedir que entre esta línea y esta arista sean paralelas. Creo yo que me va a dejar aquí. Voy a crear una relación. Bueno, no me va a dejar. Me va a tocar medir ese ángulo ahí. No me deja porque esta superficie no existe. Vamos a ver si desde acá. Tampoco, ¿ven? Porque es aquí. Ahora sí. Paralelo. Al decirle paralelo, este va a mantener el mismo ángulo. ¿Listo? Y empezamos a medir. Aquí vamos a colocarle los 10. Tenemos eso ahí. Voy a recortar este pedazo. Y vamos a darle salir. La misma historia, él me pide cerrarlo, lo cierra, aceptar y tenemos aquí el corte. ¿Lo ven? Ahí tenemos un corte por revolución. Perfectamente podemos aplicar ese corte por revolución. Voy a hacer otro corte por revolución para destacar otro detalle por acá. Voy a hacer un corte por revolución acá de estas ranuritas. Voy a hacer estas ranuras y lo voy a hacer también en el plano alzado. Y aquí quiero diferenciar un par de técnicas. Voy a utilizar un rectángulo de centro. Sale unos 2 milímetros. Y de la orilla otros 2 milímetros. Aquí vamos a darle 2.5, puede ser. Bien, aquí tengo dos opciones. Y esto lo quiero destacar acá. Voy a dibujar una línea aquí de ejes, alrededor del cual voy a hacer ese corte. Ok. Y voy a salir
hago ese corte, vean, y utilicé una línea de ejes que acabo de dibujar, pero no necesariamente. Voy a borrarla y puedo activar aquí un filtro de ejes temporales. Voy a tratar de hacer uso de este eje temporal para hacer el corte por revolución y vean que también funciona. Ahí me permite a mí hacer ese corte. Vamos ya a ampliar esta figura. Ya aquí ya se hicieron la idea que es lo que andamos buscando. Ok, entonces puedo usar un eje temporal para hacer ese corte, pero resulta ser que quiero varios cortes acá. Tengo dos opciones. Puedo regresarme al croquis y generar una matriz lineal. Ok, y decirle que de esta figura no ocupo una, sino que ocupo, por ejemplo, 5. No sé cuántas quepan ahí, vamos a ver. Necesito 5 de estas figuras. A una distancia de 4 milímetros, por ejemplo. Al contrario, ahí está. Si genero eso, le digo salir. Perdón, tendría que haberle dado salvar acá. Matriz, cada 4 milímetros, dirección opuesta. 5 objetos. Estos objetos. Aceptar. Salir. Y ahí están los cortes. Esa sería una forma con la siguiente limitante. Si yo quiero regresar y cambiar la cantidad de objetos, tengo que regresar al croquis y podría, vamos a ver si funciona, y puedo cambiar ese objeto ahí. Es decir que son 6 cortes, ¿lo ven? O podría hacer esa revolución de otra manera. Podría deshacerlo, lo que he hecho hasta ahora. Ok, tengo un solo corte y hago una matriz lineal. Vean, una matriz lineal como operación. Elijo mi dirección, aprovechando mi eje temporal. Pido la cantidad de objetos, la distancia, en este caso sería cada 4 milímetros. ¿Y qué operación? Bueno, yo voy a tocar esta cara diciéndole a SolidWorks, esta cara existe porque una determinada operación o la operación que yo quiero la produjo. Por eso voy a tocar esta cara para que me produzca la separación. Así. Y también tengo por resultado pues esas ranuras regulares sobre ese eje. Ahora, aquí tengo la ventaja que puedo cambiar la distancia entre una y otra, el número de elementos, a diferencia del croquis, que puedo cambiar eh, el número de entidades, cambiando la cota inteligente. Vamos a suprimir esto y vamos a revisar de nuevo acá. Generamos de nuevo la matriz solo para verla. Vean, aquí era cada 4. 6, cambiamos dirección. Vean que nos genera una cota
que me indique a mí la distancia, que pueda controlarlo. Solo me permite hacer cambios de la cantidad de objetos que yo estoy creando, pero no me permite a mí controlar la distancia de uno a otro. Entonces eso sí es una desventaja. ¿Okay? Cuando usamos una, depende. Usted como diseñador pues, va a poder determinar qué momento es más útil una matriz u otra. ¿Ok? Matriz lineal. Vean que la matriz lineal prácticamente lo que copié fue una, una revolución. Vean qué contradictorio. Regreso a mi plano alzado y voy a hacer ahí un corte. Aquí van unos agujeros. Voy a hacer unos pequeños agujeros. Voy a asignarle un diámetro. Unos agujeros pequeños, 4 milímetros, y vamos a acotar de esta arista 4 milímetros también. ¿Ven? Y voy a generar aquí otra matriz. Puedo generar una matriz lineal de croquis, de nuevo, para reforzar el concepto de matriz lineal. Colocamos 4. Elegimos nuestro eje. Le vamos a decir que sobre este eje. O bueno, no nos deja. Aquí no nos deja seleccionar no nos deja seleccionar el eje. Tendríamos que hacer una línea, pero dejémoslo que seleccione siempre el eje X, está bien, convenientemente. Cada 4 vamos a elegir los objetos, sería nuestro diámetro. Cambiamos la dirección, hagámoslo cada 8, perdón. Hagamos aquí unas 6 perforaciones, 5. A ver. Perfectamente lo hacemos desde acá. Hacemos el corte por todo. Tenemos un corte. Y este mismo corte hacemos ahora una matriz de croquis, no, matriz circular como operación. Nuestra dirección, tocamos una circunferencia, voy a tocar esta. Él busca el centro, no tengo que buscar un eje. Separación igual, 360 grados. Aquí voy a colocar un poquito más. Colocar 6. ¿Qué operaciones? Voy a tocar esta cara interna que no existía, sino hasta que hice ya el corte. Y le digo aceptar. Voy a quitar los ejes temporales. Eso es. Y ahí yo tengo. Entonces, mis cortes. Pude haber utilizado una matriz como operación, también otra matriz lineal para generar estos agujeros y poder controlar también la distancia de un agujero a otro. Esas son las ventajas. Ahora, teniendo esto acá, les explicaba al grupo de los martes la dificultad, por ejemplo, de agregar redondeos acá. Agregar redondeos y que la matriz los copien. Las matrices no copian esos redondeos porque genera algunos conflictos. Entonces, lo que procede es agregar un redondeo. En este caso voy a agregar un redondeo general. Y voy a agregar un redondeo en esta cara. De tal manera de que todas las superficies que él encuentre
Entonces hago un redondeo, pero antes de ese redondeo, yo voy a agregar un bisel acá, chaflán, por ejemplo, un chaflán de 1 milímetro, porque quiero que acá quede con un chaflán, no quiero que quede un redondeo, quiero que quede un chaflán, para que los redondeos los copie a partir de esta cara, exactamente solo en esa cara, un redondeo de 1.5, por ejemplo. Entonces vean que en todos los agujeros se pueden agregar esos redondeos. Esa sería, digamos, la solución para agregar esos redondeos, y agrega un pequeño redondeo en esta cara. Si quisiésemos evitar esto, entonces lo que hacemos acá es otro chaflán. Voy a agregar otro chaflán. Vean que aquí también agrego un pequeño redondeo ahí, pero ahí no nos incide. Redonde, entonces este es un matriz lineal, ven que hice una combinación de una matriz lineal de croquis con una matriz como operación de circular. Aquí con un corte por revolución, y después opté por otra matriz como operación lineal, la cual también pude haber hecho uso de una matriz de croquis. Ya vimos que la ventaja de la matriz como operación es que puedo entrar con mayor facilidad a cambiar algunos parámetros, como ser las distancias y el número de repeticiones de nuestro objeto patrón. Sin embargo, eso va en función a usted como diseñador. Voy a agregar aquí ahora que sobresalgan unos ejes acá en esta cara, unos, unos, unos pines. Voy a dibujar uno y lo voy a acotar, digamos que de centro a centro, con un diámetro de 4 milímetros. Ya, unos pequeños pines. Vamos a cambiar esto. 22, que quede separado. No tanto. 20. Ahí está. Siempre que uno diseña, no debe perder de vista el hecho de que si esto se va a mecanizar, debe haber una herramienta que pase por acá. Nótese que disculpen el comercial, pero si yo voy a mecanizar esto en un CNC, por ejemplo, o una máquina de herramienta convencional, y yo quiero dejar ese pin que sobresalga, yo tengo que permitir que aquí entre una herramienta, que aquí hay un pequeño espacio de tal manera de que pueda entrar una herramienta, se pueda afilar o exista una herramienta que pueda cortar ahí. Si esto yo lo dejo, digamos, a 1 milímetro, ahí no hay una herramienta que entre. Entonces no es viable. En la parte de diseño siempre tienen que estar pensando en los procesos de mecanizado, si es que esto va a ir mecanizado, si esto va por un proceso de inyección, porque probablemente esto sea plástico, entonces, o fundido, entonces esa es otra historia. Bien, aquí voy a destacar entonces la matriz circular desde el croquis. Miren que también hay una matriz circular de croquis, que ya la habíamos hablado. Elijo un diámetro. Yo aquí generalmente toco un diámetro para que él pueda copiar el punto. Y voy a seleccionar aquí. Perdón, este punto debería ser este. Ahí está. Se puede tocar un diámetro, pero tiene que aparecer el punto. En este caso el 00. Le doy separación igual, si lo que quiero es una distribución equitativa. Voy a colocar 3, por ejemplo. Si le digo que no es una separación igual, entonces aquí le digo que entre uno y otro solo van a haber 60 grados. ¿Ya? Van a quedar en un solo lado. O le voy a decir, ¿sabes qué? Solo hay 90 entre uno y otro. Vamos a hacerlo así. Y en este caso, sí me permite a mí dos acotaciones. Me permite una acotación angular, que lo puedo variar aquí. Digamos que aquí lo voy a bajar a 45. Y vean que los tres quedan acá. Puedo variar también el número de ítems. ¿Lo ven?
y vamos a darle salir y voy a resaltar esos pines, probablemente 5 milímetros suficiente. Imagínense que estos son como unos pines guía que van a permitir que esto entre en una determinada posición, y agrego el redondeo. Si es lo que quiero es un redondeo en la cara de los pines. Generalmente deberían de llevar un chaflán. Pequeño. Vean que no hay diferencia entre elegir una cara y elegir una arista. Yo generalmente elijo siempre las aristas, procuro tener esa... Vean que aquí elegí arista, aquí elegí una cara. Es igual en este caso, pero en algunas situaciones sí varía. Si aquí entra otro elemento, si aquí va a acoplar otro elemento, entonces sí se requiere otro chaflán acá, que puede ser este anterior que habíamos hecho, de 1 milímetro aquí y aquí. Eso evitar de repente desgaste y sirve de guía para que entre de repente algún conducto o algo. Bien, matrices desde croquis, matrices desde operaciones, matrices lineales y matrices circulares. Más adelante vamos a ver otras variantes. Por aquí hay unas conducidas por croquis, por curvas. Más adelante vamos a hacer un par de ejemplos de esto. Bien, esto es, digamos, en este diseño quería destacar esa parte de lo que es corte por revolución. Vean que no solamente es un corte interno, puedo hacer un corte externo, tal como se los mostré acá. Es el corte interno perfectamente pudimos haber hecho uso del primer perfil de revolución, pero quería mostrarles que no necesariamente es así. Y para ver esta pieza en corte, pues les decía, está esta vista en sección y colocamos ahí y ahí se ve el corte. ¿Lo ven? Aquí este agujero está haciendo nada, hay que quitar este agujero. ¿Ven? Hay que eliminar ese agujerito, que sería probablemente aquí. Algo así. Otro detalle, esta matriz circular, nótese que aquí empiezan, si yo coloco más ítems acá, en algunas versiones de SolidWorks puede ser que si yo coloco aquí 8, por ejemplo, ellos empiezan a cortar. Aquí están bien cerca, ¿ven? Pero si coloco más, coloco aquí 10, vean que aquí ya se empiezan a cortar. Y en algunas versiones de SolidWorks eso produce un error. ¿Lo ven? Como es cónico, entonces aquí los cortes tienden a converger en la parte interna y se cortan. ¿Lo ven? Eso puede ser que en algún momento, en algún SolidWorks, esto les pueda producir aquí un error porque se están, digamos que se están entrecortando. Entonces hay que tener cuidado. Si eso le sucede, entonces varíe la cantidad de ítems. En estas nuevas versiones pues veo que hay un poquito más de estabilidad en ese sentido. Como que se está volviendo más inteligente el software en ese sentido. Y eso es muy bueno. Nos da esa facilidad. Si quiero, voy a tratar de agregar aquí un chaflán para ver si nos permite, porque nos limita muchas veces SolidWorks en algunos detalles. Voy a agregar aquí un chaflán de punto 25 a ver cómo se ve. ¿Lo ven? Y es este último chaflán, voy a tratar de llevarlo debajo
por encima de esta matriz. Ahí está. Y voy a editar la matriz. A ver si puedo llevar el chaflán también. A ver qué me dice. Generalmente él produce errores. Pero en este caso, ahí sí dejo de llevar el chaflán, ¿ven? Sí nos dejo llevar el chaflán. Pero en los redondeos circulares, pero miren, aquí genera un error. Aquí me está diciendo algo. Hay un error en esa matriz. Cuando les aparezca ese triángulo significa que hay un error. Hay que ver cuál es el error. Hay una instancia que ignorar por ahí. Yo les recomiendo que no dejen este tipo de de errores. Ok, eso les va a generar más conflictos más adelante. Voy a quitar el chaflán y se acabó el error. Entonces aquí, ni modo, toca hacer algunos cambios. Podría ser que el cambio sea el chaflán después de la matriz. En este caso, que son pocas piezas. Entonces se editan las caras de una en una porque son pocas instancias. Es cierto que no es... Una pregunta, instructor. Sí, señor. Ese error no será por el redondeo de la cara de abajo Eh, del, por, por este del último redondeo. redondeo. Por este. Por ese, sí. Podría ser, podría ser. Entonces, ¿será Vamos. que chocan? Eh, bien, bien. Vamos a ver si es cierto. Vamos a probarlo. Excelente. Muy buena observación. Vamos a probarlo. Voy a suprimirlo y vamos a probar de nuevo acá. Excelente. Muy bien. No, mire. Pero digamos que sí acertó. Le voy a mostrar por qué. Creo yo que sí. Si reduzco estas instancias acá. Mm, mm, Vamos a ver. Ok, ahora llevé el error acá. Y esto es bueno que suceda para que no entremos en pánico. Vean que esta cota dice que no existe, porque hay una entidad que no existe más. Entonces borro la entidad y acoto desde donde yo considere pertinente. Puedo llevarlo desde acá, entonces. Desde el otro extremo donde no me va a estorbar. Si el diseño lo permite. Muchas veces los diseños, por cuestiones de... Ustedes en alguna clase van a ver lo que se llama tolerancias de forma y posición. Cuando vean los conceptos de tolerancia de forma y posición, por ejemplo, en este agujero, para resolver, digamos, mi acotación, yo lo acoté desde esta cara. Pero probablemente esta pieza, si fuese parte de un ensamble, físicamente a lo mejor lo correcto sería llevarlo desde una orilla por acá, probablemente. Pero físicamente, en este caso, lo lógico sería poder medir el agujero desde acá para acá. No sé si me explico. Aunque digamos que de aquí para acá fuese siempre 4, por decirles una medida, pero en el proceso de maquinado y de acotación, probablemente la cota más conveniente a lo mejor para el maquinista sería desde esta orilla, porque de esta orilla él no tiene una referencia. Me hace que ahí termine un cono y a lo mejor por la forma en que va a ensamblar el ingeniero de diseño, probablemente diga es más fácil que el maquinista pueda controlar este primer agujero desde acá, o puede ser que más bien no controle este, sino que controle este y en función a este saque los demás. Pero eso, digamos, son criterios
que se consideran en diseño a partir ya de los procesos de fabricación de los objetos. Vamos a probar acá. Aprovecho para comentarles eso. Miren que ahí se acabó los conflictos. Ahora sí se acabaron los conflictos y vamos a ver si devolvemos el redondeo. Voilà. Ahí está. Ahí está. Muy bien observado. Muchas gracias por la observación. Excelente. Y aquí está.